Continúa la edición nocturna de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y les actualizo a esta hora las noticias. Fueron liberados los primeros 7 rehenes de 20 que permanecen con vida retenidos por Hamás en la Franja de Gaza. Mientras avanza, cerca de 2.000 prisioneros palestinos subieron a los buses que los llevarán a la libertad, según lo acordado en el plan de Donald Trump. El Air Force One, que transportó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en el aeropuerto Ben Gurion en Israel. El mandatario fue recibido por su par israelí, Benjamin Netanyahu, y se espera que próximamente visite a los primeros rehenes que ya fueron liberados por Hamás, mientras que un convoy de la Cruz Roja se aproxima ya a un siguiente punto de encuentro para la liberación de los 13 restantes. Y el primer ministro Sébastien Lecornu en Francia dio a conocer los 34 ministros que conforman su nuevo gabinete. Este es el segundo gobierno que presenta el premier, luego de una semana caótica en la política francesa. Desde la oposición ya anunciaron la intención de intentar censurar al nuevo ejecutivo. El grupo militante palestino Hamás entregó a 7 rehenes israelíes al Comité Internacional de la Cruz Roja en Gaza, en virtud de la primera fase de un acuerdo de alto el fuego con Israel. 13 rehenes más serán devueltos con vida a Israel de forma inminente. Ya un convoy de la Cruz Roja que supervisa las liberaciones se dirige al punto de encuentro con Hamás para luego llevar a los rehenes con el ejército de Israel. Mientras se espera el retorno también de casi 2.000 prisioneros palestinos a Cisjordania ocupada y a la Franja de Gaza en el acuerdo de intercambio. Medios israelíes han informado que Hamás ordenó a los habitantes de Gaza no publicar ningún detalle del traslado de los rehenes para mantener la seguridad de los operativos. Y finalmente llegó Donald Trump a Israel. El mandatario fue recibido por su par israelí Benjamin Netanyahu. Tiene previsto ahora realizar una agenda muy intensa que incluye un encuentro con los rehenes liberados, también una intervención en el Parlamento israelí, la Knesset, y una cumbre de paz en la ciudad balneario de Egipto de Sharm el Sheikh, que contará con la participación de más de 20 jefes de Estado. Vamos ahora a un cambio de tema. La Casa Blanca evalúa enviar misiles Tomahawk a Ucrania, luego de una conversación telefónica entre los presidentes de Estados Unidos y Ucrania. Zelensky pidió expresamente que se le permita a su ejército utilizar los proyectiles, y Donald Trump declaró que es una posibilidad para intentar resolver la guerra. Por su parte, el Kremlin respondió que teme que este tipo de armamento sea utilizado con cargas nucleares contra su país. Trump coquetea con la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Este domingo, el presidente de Estados Unidos se refirió al pedido expreso del gobierno Zelensky para utilizar el armamento, asegurando que pondrá sobre la mesa el posible envío de este tipo de proyectiles pesados en sus próximas conversaciones con Rusia. Quizás hable con ellos, quizás les diga, miren, si esta guerra no se resuelve, les enviaré misiles Tomahawk. Quizás les diga eso. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente, Rusia no necesita eso, no lo necesita. Sí, quizás les diga que si la guerra no se resuelve es muy probable que lo hagamos. Quizá no, pero es posible que lo hagamos. Creo que es apropiado sacar el tema. Quiero que se resuelva la guerra. Mientras tanto, el presidente de Ucrania señaló que este domingo le insistió a Trump sobre el envío de Tomahawks durante una conversación telefónica. En una entrevista con Fox News, el jefe de Estado precisó que si Estados Unidos da luz verde para la utilización de los proyectiles, únicamente se utilizarán contra instalaciones militares. Vemos y oímos que Rusia teme que nos proporcionen misiles de crucero Tomahawk, lo que es una señal de que este tipo de presión puede funcionar en aras de la paz. Por su parte, el portavoz del Kremlin argumentó que la utilización de Tomahawks por parte de Ucrania no cambiaría la realidad en el frente, aunque advirtió que este tipo de armas es capaz de llevar cargas nucleares. Esta es un arma especial, puede ser nuclear o no nuclear, tiene un gran alcance, uno serio. La versión más reciente de los misiles Tomahawk tiene un alcance de hasta 2.500 kilómetros, lo que le permitiría al ejército ucraniano alcanzar objetivos en Moscú.
Muy bien, vamos a Francia. El Elíseo anunció este domingo el nuevo gabinete de Sébastien Lecornu, el recién reelegido primer ministro francés. Momentos después de que se conocieran los nombres de los 34 ministros, tanto desde la oposición de Agrupación Nacional como desde la Francia Insumisa, anunciaron la intención de censurar al nuevo gabinete. Este es un informe de Hugo Caro Jiménez. Francia tiene nuevo gabinete y sin haber entrado en funciones ya es amenazado con ser censurado. El primer ministro Sébastien Lecornu anunció este domingo la conformación de su nuevo gobierno, solo unos días después de su efímero primer mandato. El Elíseo compartió los 34 nombres de las y los ministros y secretarios que acompañarán a Lecornu durante la crisis política que atraviesa Francia desde hace meses. Para el premier, la misión es clara. Se nombra un gobierno de misión para elaborar un presupuesto para Francia antes de que finalice el año. Agradezco a las mujeres y los hombres que se comprometen con este gobierno con total libertad, más allá de intereses personales y partidistas. Solo importa una cosa, el interés del país. Hasta el momento, Francia ha sido incapaz de aprobar un plan presupuestario para el próximo año y la cuenta regresiva para cumplir con los plazos constitucionales ya inició. Sin embargo, pese al aparente optimismo del oficialismo, tanto la derecha como la izquierda amenazaron con censurar al recién formado gobierno tan solo unos minutos después de haber sido anunciado. Como venimos afirmando desde hace varios días, el gobierno será censurado por Agrupación Nacional y nuestros aliados de las derechas por la República. Mañana presentaremos una moción de censura contra él. El presidente de la República debe anunciar lo antes posible la disolución de la Asamblea Nacional para que el pueblo francés pueda expresarse y elegir una mayoría de ruptura, que sin duda estará liderada por Jordan Bardella. Gobierno Lecornu 2. La macronía cada vez más aislada y mermada. Un consejo para los recién llegados. No desempaquen sus cajas demasiado rápido. La censura está por llegar y la salida de Macron le seguirá. El nuevo gabinete tiene previsto reunirse para abordar el presupuesto el próximo martes en lo que será el primer Consejo de Ministros. Pero la tarea es urgente, sacar a la Quinta República de lo que ya es considerado como su periodo más inestable, con 5 primeros ministros en menos de 2 años y un parlamento cada vez más fragmentado. En otros temas, activistas climáticos lanzaron pintura biodegradable sobre el cuadro de José Garnelo, primer homenaje a Cristóbal Colón en el Museo Naval de Madrid. Los activistas de Futuro Vegetal le portaban una pancarta con el lema 12 de octubre, nada que celebrar. España celebra precisamente el Día Nacional en esta fecha con un desfile militar, un desfile aéreo, paracaidistas y una marcha. También se le conoce tradicionalmente como el Día de la Hispanidad y se conmemora el legado español en todo el mundo, incluyendo la llegada de Cristóbal Colón a lo que se conoció como la Hispanoamérica. Futuro Vegetal afirmó que la protesta fue en apoyo a las demandas históricas de los pueblos indígenas. En Ecuador este domingo la policía se enfrentó con manifestantes durante la conmemoración del Día de la Resistencia y en el día número 21 del paro nacional. Las fuerzas del orden rociaron a los asistentes a la marcha con gases lacrimógenos, mientras estos intentaban avanzar a través de la capital. Las protestas estallaron a mediados de septiembre luego de que el presidente Daniel Noboa eliminara el subsidio al diésel. Jornada de represión en la capital ecuatoriana. Este domingo, durante la marcha que conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena en Ecuador y en el día número 21 del paro nacional contra el presidente Daniel Noboa, agentes rociaron con gases lacrimógenos a manifestantes en Quito. Nuestra marcha es un recorrido pacífico. Queremos llegar a un lugar emblemático para los pueblos y nacionalidades como es el Parque El Arbolito. Estamos en nuestro derecho. Es 12 de octubre, Día de la Resistencia, compañeros. Estos colectivos, junto con la Federación Nacional Indígena CONAIE, convocaron la marcha en el marco del actual paro nacional. Este domingo sus participantes denunciaron las políticas del gobierno de Noboa. Exigimos generación de empleo, exigimos nosotros incremento de salarios, no más despido de trabajadores. El Ecuador es de todos los ecuatorianos. Hacemos un llamado y este 12 de octubre aplicamos la Constitución.
Continuamos con nuestra transmisión en directo de France 24. Estamos ahora con las imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado ya a la Knesset y en este momento firma el libro de visitas antes de ofrecer el discurso, permiso que se le ha otorgado, o más bien honor que se le ha otorgado, al permitirle intervenir en el Parlamento israelí. Y es que recordemos que la popularidad de Donald Trump ha venido creciendo exponencialmente con Israel a medida que ha podido presentar y concretar este acuerdo con un plan de 21 puntos para el fin de la guerra en la Franja de Gaza. Plan que comenzó con el cese al fuego entre Israel y Hamás y que se está sellando hoy después de primero la liberación de 7 rehenes que ya están en territorio israelí y en efecto ya con la segunda liberación de los 13 restantes que fueron entregados al convoy de la Cruz Roja encargada de verificar todo este procedimiento. Ahora estamos esperando noticias de estos últimos 13 rehenes para saber cuándo estarán finalmente en territorio israelí. Todos estos rehenes después pasarán a una revisión médica, después tendrán también algún reconocimiento de identidad, podrán ver a sus familiares y está estipulado también que algunos de ellos puedan reunirse con Donald Trump. De hecho, hay un leve cambio en la agenda porque se esperaba que primero fuera la reunión con los rehenes liberados y después el discurso en la Knesset. Sin embargo, el presidente estadounidense ya llegó en compañía del presidente Isaac Herzog y del primer ministro Benjamín Netanyahu al Parlamento israelí. Vamos a transmitir en vivo las palabras que diga el mandatario, que ha celebrado lo que él ha dicho es el fin de la guerra y un cese definitivo el fuego. Sin embargo, hay muchas preguntas alrededor de si este cese el fuego se mantendrá de manera efectiva y sobre qué hará Israel después cuando ya Hamás no tenga esta moneda de cambio que son los rehenes que fueron secuestrados en el atentado del 7 de octubre hace 2 años. Momento desde el cual además hay más de 66.000 personas fallecidas en Gaza por la ofensiva israelí, que además ha sido denunciada ampliamente por organismos internacionales como una acción genocida. Por supuesto, Israel niega estas acusaciones y las tilda de antisemitas, mientras que Donald Trump ha respaldado completamente la ofensiva de Benjamín Netanyahu. Sin embargo, también pesan sobre Netanyahu fuertes críticas por no haber logrado aprobar una liberación de rehenes de manera más temprana y que tal vez habría permitido salvar la vida de algunos más que murieron durante los propios bombardeos de Israel estando en cautiverio en la Franja de Gaza. Mientras que Donald Trump pues, ha alcanzado este acuerdo, lo que le ha valido un fuerte reconocimiento y un fuerte reforzamiento de las relaciones internacionales en Occidente con sus aliados de Europa, altamente cercanos ahora al presidente por alcanzar este hito de acuerdo que, si bien no sabemos cuánto tiempo prosperará, sí permite que haya un cese de las hostilidades y ha permitido, si se quiere, un cierto respiro para las palestinas y palestinos sobrevivientes tras 2 años de una guerra que ha dejado a la Franja de Gaza absolutamente en ruinas. Como decíamos, el grupo islamista Hamás ya entregó a la Cruz Roja a los 13 cautivos restantes en la Franja de Gaza, de manera que todos los rehenes vivos que estaban en poder de Hamás ya han sido entregados y devueltos a la libertad. Estamos esperando noticias sobre los cerca de 2.000 palestinos que serían liberados de las prisiones. Por el momento no hay confirmaciones en ese sentido, pero se sabe que ahora el siguiente paso, más difícil y probablemente más lento, será la entrega de los cuerpos de otros rehenes
rehenes fallecidos dentro del enclave. En total, entre los rehenes sobrevivientes y los fallecidos eran 48 personas. Y bueno, es el compromiso de Hamás entregar los cuerpos de aquellos que fallecieron en el enclave palestino, pero para esto pues se necesitará un reforzamiento para que se puedan localizar los puntos del enclave donde estas personas o los restos de estas personas permanecerían. Por el momento han sido liberados el día de hoy Nimrod Cohen, de 20 años, quien fue capturado cerca de la frontera con Gaza, Ron Braslavsky, de 21 años, y Bar Cooperstein, de 23, que fueron secuestrados mientras trabajaban en el Festival de Música Nova, y Eviatar David, de 24 años, así como Maxime Herekin, de 37. El Kana Bohbot, de 36 años, Segev Kalfun, de 27, Joseph Hain Ohana, de 24 años, capturados también en el mismo festival. También fue liberado Matan Sangoker, de 25 años, raptado desde su casa en Nir Oz junto a su pareja, los hermanos argentinos Ariel, de 28 años, y David Cunio, de 35 años. El primero capturado junto a su novia en el kibutz de Nir Oz, y el segundo en su casa junto a su esposa y sus hijas gemelas, que habían sido liberadas más temprano en un previo acuerdo. Aminata Or, de 32 años, cuya novia fue capturada y rescatada en junio del 2024. Eitan Hor, de 38 años, argentino, secuestrado mientras visitaba a su hermano mayor. Bien, entonces ya con la segunda tanda de rehenes vivos, nos resta escuchar la intervención del presidente Donald Trump. Veamos las imágenes. Volvemos ahora a Tel Aviv con Yanira Gómez Muñoz mientras esperamos la intervención de Donald Trump. Yanira, sabemos que ya la segunda tanda de rehenes, 13 de ellos, fueron entregados por Hamás al convoy de la Cruz Roja, y ahora esperamos que se den los traslados. ¿Cómo está la situación allí en la plaza? Evidentemente ha sido un día de celebración para Israel. Sí, me permito agregar que según algunos reportes de medios árabes, hay que tomarlo con cautela, esta tarde Hamás podría liberar algunos de los primeros cuerpos de fallecidos, pero de nuevo no sabemos cuáles ni cuántos, y evidentemente no sabemos la condición. Hay dos rehenes, un nepalí y un israelí, del que no se sabe todavía si siguen vivos o muertos. Hemos conversado con uno de ellos, el israelí es Tamir. Estos días he vuelto a hablar con su madre y evidentemente es quien más ha sufrido, se podría decir, en el sentido de esperar estos 2 años tener alguna prueba o señal de vida, porque tampoco ni mediante vídeo de propaganda ha tenido noticias de su hijo Tamir. En cuanto al ambiente aquí, evidentemente con mucha expectativa, con ganas de recibirlos, digamos, de una manera más social, ¿no? Pero ha habido rezos, ha habido cantos y obviamente subrayar que es el nombre, el de Donald Trump, el más vitoreado, el más aplaudido, y por lo contrario Netanyahu sigue siendo abucheado en esta plaza. Pues bien, Yanira, en adelante pues nos queda esperar que se cumpla la agenda de Donald Trump, mientras que nosotros conversamos, más representantes de los países llegan a Egipto para refrendar este acuerdo en el que hemos dicho ya en algunos apartes de esta franja informativa no estarán presentes ni Hamás ni Israel. ¿Por qué razón? Así es. Bueno, por un lado no han sido invitados, por el otro evidentemente hay una reticencia del lado de los socios ultra extremistas y ultraderechistas del gobierno de Netanyahu de hacer partícipe de un proceso que evidentemente no se puede tildar de paz, por más que la administración Trump lo haya apodado así. Es primero una primera fase de este acuerdo. La palabra paz todavía queda muy grande y especialmente dentro del gobierno no se ve con buenos ojos esa firma, como decía, de parte de los socios más críticos y colonos y ultraderechistas de la coalición de Netanyahu. No están de acuerdo, por ellos continuaría esta guerra y de
hecho, ministros como Israel Katz han dejado también abierta esa posibilidad de preparar al ejército en caso de cualquier amenaza en pro de velar por la seguridad de Israel, por más que Donald Trump haya expresado esa frase de la guerra ha terminado y se va a mantener así. Así que bueno, por parte de este lado es por esta razón. Otro de los temas de los que se ha discutido mucho, Yanira, es acerca del desarme de Hamas. Hay voces que dicen que sí se llevará a cabo el desarme, pero también hay facciones del grupo palestino que no están de acuerdo con esto. Donald Trump dice que Hamas efectivamente cederá en el desarme. Sí, es una de las cuestiones de las siguientes fases todavía que están en negociaciones, porque hay que entender, si nos ponemos, por así decirlo, en la perspectiva del grupo islamista, entienden que no tienen todavía las garantías, por más que les han recibido, digamos, de Estados Unidos y los mediadores, sienten que no tienen garantías de lo que vaya a ocurrir en el futuro si Israel reanuda sus ataques, pero también entienden que, como cualquier proceso en otros conflictos, entienden que esas armas deberían entregárselas a una policía palestina, a un futuro Estado palestino. Evidentemente, no sé si esto alcanzaría con entregar las armas a este gobierno teocrático de tecnócratas palestinos en consonancia con una vigilancia internacional en la Franja de Gaza, pero esta es la filosofía y esto es lo que mantienen porque siguen escépticos del actuar de Israel, de su repliegue total de la Franja de Gaza. Entonces siguen manteniéndose reticentes, del mismo modo que lo estamos viendo en paralelo incluso a este intercambio de presos palestinos, ¿no? Hasta último momento, por más que el gobierno de Netanyahu había cerrado esa lista, lo que vemos, y son las dinámicas entre ambas partes, es que hasta el último instante hay negociaciones, hay cambios, y en cuanto al desarme, evidentemente todavía queda un capítulo grande. En cuanto a los presos palestinos, hasta último instante ha habido cambios. Esta mañana mismo, por ejemplo, hubo una votación a través de por teléfono entre los miembros del gobierno de Netanyahu para hacer algunos cambios, de algunos miembros de Fatah cambiados por miembros de Hamas, había también entre los que se iban a liberar 7 menores arrestados desde el 7 de octubre de 2023 que Israel ha bajado de esa lista y los ha cambiado por 2 mujeres. Es decir, esta es la dinámica que vemos desde nuestros últimos 2 años entre las partes, y por supuesto en cuanto al desarme, que es una línea roja para Israel, que entiende que hasta que no haya una Gaza desmilitarizada no se puede marchar de Israel. Evidentemente este es un proceso que todavía tiene bastante recorrido. Quiero preguntarte también, Yanira, por un tema que nos compete mucho a nosotras y es la expectativa que hay por una futura posibilidad de ingreso de la prensa a la Franja de Gaza. ¿Cuál es la expectativa que hay entre los periodistas que están cubriendo, como tú, allí en la zona? Muchísima. Evidentemente aquí uno ya empieza a pensar y a hacer esos preparativos. Asociaciones de prensa extranjera ya han pedido nuevamente, como lo han hecho durante estos 2 años, que haya un acceso libre, sin veto, para la prensa extranjera. Las únicas palabras en los últimos días que ha pronunciado el gobierno de Netanyahu, que es quien nos impide entrar libremente en la franja, es que alude al riesgo que esto supondría para informadores extranjeros, en el sentido de que alega que hay explosivos en edificios, que, bueno, y esto no lo dicen, pero es cierto que hay otros retos en la franja, ¿no? No solo son los milicianos de Hamas, también o estos explosivos, ya sea de lado y lado, que permanecen en terreno, también hay bandas, y en el pasado se ha visto en otros conflictos cuando ha habido entrada de periodistas, algunos han sido secuestrados por algunas bandas de la franja. Evidentemente que hay unos riesgos, pero eso no atañe a un gobierno, sino más bien a la prensa libre
que decidir evidentemente esos riesgos, y lo único que hemos escuchado del gobierno por ahora, que no ha hecho más alusión al tema, es sencillamente que hay unos riesgos para la prensa extranjera, pero por supuesto, Ángela, a título personal, en nombre de France 24, como todos los medios, hay un deseo de poder ayudar primero a nuestros compañeros palestinos que llevan 2 años sufriendo en carne propia toda esta invasión, estos ataques que recién ahora han cesado con este alto al fuego, y por supuesto de poder ayudarles en el sentido de documentar, de poder entregar más manos a documentar toda la destrucción que no nos imaginamos, porque lo que hemos visto son estas imágenes, del mismo modo que vemos en la distancia la entrega ahora de los rehenes, pero no podemos ver de cerca, y sin duda es doloroso en el sentido de no poder dar voz de parte y parte. Y si me permite, saludo a que esto conlleva una dualidad. Por ejemplo, ahora estamos comentando esta por fin liberación de los 20 primeros vivos rehenes israelíes. Conocemos sus historias, sus nombres, sus apellidos, hemos conversado con sus familias, pero sin embargo llevamos 2 años sin poder ver a los ojos y escuchar de frente a los civiles palestinos para que nos hagan el mismo testimonio, ¿no? Entonces, por lo pronto, esto es lo único que sabemos. El martes se supone que los primeros civiles palestinos regresarían a la franja, o sea, los civiles, me refiero gazatíes, que tuvieron que huir de los bombardeos y pagar, en algunos casos, miles de dólares para salir y huir de la violencia. Ahora, a partir del martes, se supone que a través del cruce de Rafah fronterizo con Egipto podrían regresar a la franja de Gaza. Pues Yanira, yo te agradezco por la actualización que nos entregas. Volveremos más adelante contigo. Ahora quisiera que revisáramos algunas reacciones aquí en el estudio de France 24 con el María Angulo. Saludo para ti nuevamente. Nuevamente, Ángel, aquí estamos. Gracias por traernos nuevos aportes. Vemos cómo líderes como Emmanuel Macron, como Ursula von der Leyen, ya reaccionan a la liberación de los rehenes. ¿Qué es lo que nos dicen? Así es, justamente el presidente galo Emmanuel Macron reaccionó pocos minutos después de que fue confirmada la liberación de los primeros 7 rehenes. A través de su cuenta oficial en la red social X, divulgó el siguiente mensaje: comparto la alegría de las familias y del pueblo israelí, ya que 7 rehenes acaban de ser entregados a la Cruz Roja. Mi equipo y yo visitamos recientemente sus escuelas. Esto lo mencionó el mandatario galo tras delimitar también los nombres, las identidades, mencionar a manera de alegoría a los rehenes liberados. Sin embargo, poco después de haber publicado este mensaje en la red social, Macron dio respuestas a los periodistas que lo esperaron a su llegada a la cumbre de paz que se desarrolla en Egipto. De hecho, Ángela, te invito a que escuchemos lo que dijo el presidente francés Emmanuel Macron. Primero, quiero compartir la felicidad y la emoción de tantas familias que van a encontrarse de nuevo con sus hijos. Este día es, ante todo, el día de la liberación de los rehenes. Ya 7 rehenes han sido atendidos por las organizaciones humanitarias y vamos a tener el retorno de los 20 rehenes vivos y de los cuerpos de los 28 rehenes fallecidos, muy esperados. También es la consagración del cese al fuego que permite el retorno de la paz, el cese de los combates en Gaza y el retorno de las organizaciones humanitarias. Y hablábamos también de las reacciones de Ursula von der Leyen. Así es, de hecho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también reaccionó en la misma red social que reaccionó Macron, X, en donde reseñó el siguiente mensaje: el regreso de los rehenes israelíes es un momento de alegría para las familias, un momento de alivio para el mundo entero. Significa que se puede pasar la página, significa que se puede abrir un nuevo capítulo y que puede comenzar de nuevo una historia tras 2 años de conflicto. De acuerdo con lo que indicó la alta funcionaria, Europa está dispuesta a favorecer y a respaldar las labores no solo de reconstrucción, sino también de reactivación económica en el territorio gazatí, recordemos, devastado tras el transcurso de estos 2 años de bombardeo por parte de las fuerzas israelíes. Lo que señaló Ursula von der Leyen en esta red social es que Europa apoya plenamente el que describió como el plan de paz negociado por Estados Unidos a la cabeza
del líder republicano Donald Trump y que también contó con el respaldo tanto de Qatar como de Egipto y de Turquía, y finalizó diciendo que este acuerdo se espera que marque un punto definitivo en el fin de la guerra, pero que están dispuestos a contribuir desde la Unión Europea con el éxito, con todos los instrumentos a su disposición. En particular, lo que hizo énfasis Ursula von der Leyen fue al factor financiero que se abre ahora y se pone sobre la mesa. Dice que brindarán apoyo a la gobernanza y a la reforma de la autoridad palestina, y también puso sobre la mesa el que serán una fuerza activa por parte del bloque europeo dentro de los grupos de donantes pro-palestinos y que proporcionarán financiación desde los distintos organismos de la Unión Europea para que se lleve a cabo la reconstrucción en Gaza. Sin embargo, Ángela, vemos también cómo se dio la reacción de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta también de la diplomacia europea, Kaja Kallas, quien anunció que la Unión Europea retomará las labores de monitoreo del cruce fronterizo ubicado entre Gaza y Egipto desde el próximo miércoles 15 de octubre. A través de la red social X, Kaja Kallas divulgó dos mensajes. El primero en el orden de que hoy se conmemora un momento que describió no solo como excepcional y de esperanza para Medio Oriente y para el mundo entero, sino que la liberación de los rehenes es vista a los ojos de esta alta funcionaria como una suerte de gran éxito diplomático y como un hito crucial para la paz. Destacó también el rol diplomático y de negociación que jugó el presidente estadounidense Donald Trump, a quien describió como un actor clave que hizo posible el desarrollo de este avance, y también puso sobre la mesa el debate sobre las garantías de paz que son sumamente complejas en un entorno marcado por la incertidumbre. En un segundo mensaje, Ángela, también divulgado en esta misma red social, Kaja Kallas divulgó la siguiente información. Dice que el plan de paz requiere de un fuerte respaldo internacional para poder llevarse a cabo de manera exitosa. Dice que la Unión Europea está dispuesta a cumplir con su parte y que por eso justamente desde el próximo miércoles se reanudará el despliegue de funcionarios en el marco de una misión descrita como civil que supervisará el desarrollo de las actividades en el cruce fronterizo entre el enclave palestino y el territorio egipcio, y que para esta misión se espera que se desempeñe un papel fundamental en el desarrollo de este cese al fuego y que brinde también, Ángela, garantías de alguna manera para lo que siga transcurriendo en el enclave palestino. Pues muchísimas gracias por traernos estas reacciones. Esperamos que se sigan produciendo más conforme avanzan las horas y sobre todo conforme comienza a amanecer en América Latina. Sin duda, Ángela, estaremos atentos. Claro que sí. Y bueno, ahora quisiera darle la bienvenida a mi siguiente invitada de esta franja informativa. Ella es Susana Mangana, analista política especializada en Oriente Medio, quien se conecta con nosotros desde Bilbao, España. Un saludo para ti, Susana. Gracias por conectar con France 24. Gracias a ti, Ángela, nuevamente por esta entrevista. Hace algunos días estuvimos conversando sobre los pormenores de este acuerdo de 21 puntos de Donald Trump y sus ires y venires en medio de las críticas y en medio de las cosas que no resuelve. Con eso en mente, ¿cómo has visto tú la visita hoy de Donald Trump, la liberación de los rehenes, es decir, todos estos acontecimientos que se están dando en cadena allí en Israel? Bueno, hay múltiples lecturas que podríamos hacer solamente de lo que es el timing de toda esta puesta en escena de la liberación de los rehenes israelíes, de esos 48 personas, 20 personas vivas y 20 que volverán lamentablemente restos mortales únicamente, lo cual entraña también bastante complejidad. Pero es importante recordar que Trump fue quien presionó finalmente al premier israelí, a Benjamín Netanyahu, Ángela, para que se aveniera, para que realmente aceptara un plan de paz que no era novedoso, pues ese mismo plan de paz ya se había puesto sobre la mesa en tiempos de Joe Biden, el antecesor de Trump, y por tanto lo que hay que destacar aquí es, primero, constatamos una vez más lo que venimos diciendo los analistas de Oriente Medio o especializados en cuestiones de Oriente Medio, y es que el único país que tiene la llave, que tiene la posibilidad de presionar y de decidir el fin de este largo y longevo conflicto palestino-israelí y, por lo tanto, también de pues trabajar por la estatalidad del pueblo palestino, de eso hablaremos luego seguramente contigo, Ángela, es Estados Unidos. Es decir, Trump
no ha recibido el galardón, el Premio Nobel de la Paz, porque creo que no reunía los méritos para conseguirlo, pero sí es cierto que ha trabajado de manera diferente, muy al estilo Trump, negociaciones one-to-one, es decir, como un negocio, como una cuestión no solo entre amigos, sino entre empresarios, entre vamos a ganar todos con este negociado, digamos, pero finalmente ha tenido el arrojo que no han tenido líderes europeos, que siguen siendo muy tibios, muy timoratos a la hora de responder en lo que ha sido un genocidio, en lo que ya se ha calificado como un genocidio de manual y que será estudiado en los libros de historia en pocos años. Entonces, incluso si esta palabra nos rechina o si esta palabra es incómoda para muchos líderes, sí que podrían haber hablado de crímenes de guerra, porque la mayoría de los países europeos han sido firmantes del Tratado de Roma, que obliga a las partes entonces a acatar las resoluciones de la Corte Penal Internacional, que ya dictaminó que tanto Benjamín Netanyahu como su exministro de Defensa Galán, como también líderes que ya están muertos, asesinados por Israel de Hamas, han cometido todos crímenes de lesa humanidad. Entonces, volviendo al punto inicial, Trump está hoy en Israel para sacarse una foto con las familias de los rehenes, para mostrarle al mundo que él va en serio, que él cuando promete algo y dice que lo va a hacer es un hombre de palabra, pero que es un hombre confiable. Y sobre todo esto también tiene otra lectura, y es que si queremos realmente que este plan de paz, que es más bien un plan de tutela colonial, con un británico a la cabeza como es Tony Blair, y por tanto muchos desconfiamos de que esto no tiene visos de prosperar hacia donde debiera, que es que los palestinos logren finalmente tener un Estado palestino soberano e independiente, si queremos que eso tenga visos de prosperar, Estados Unidos debe seguir presionando a su socio allí, que es Israel, esté Netanyahu de por medio o no, Ángela, para conseguir avanzar en un plan de paz y no solo en lo que es por ahora el cese el fuego. Y segundo, la segunda lectura, si me permites, es que la Unión Europea, como se suele decir en rioplatense, está pintada en todo esto. Es decir, la Unión Europea con Alemania, Francia, muchos países europeos, incluso España, aunque ha intentado corregir esto por la presión social que ha habido en los últimos meses, yo diría, pero son los grandes proveedores de armamento y de partes de ese armamento militar sofisticado que consume el ejército israelí, con lo cual tenían medios para presionar, además de otros acuerdos comerciales y demás, a través de las cláusulas de la Unión Europea. Y no lo han hecho, no han presionado a Israel y hemos llegado a este estado de situación donde hay más de 67.000 muertos contabilizados y los que aparecerán ahora bajo los escombros, que todavía no sabemos eso, Ángela. Eso como primer apunte. La foto del día era algo que hoy tenía que celebrarse. Ese canje, tenían que regresar los primeros rehenes israelíes porque Trump llegaba hoy por poquitas horas a Israel y tenía que sacarse esa foto ante el mundo. Susana, yo me atrevería a decir que los acuerdos que realiza Donald Trump se caracterizan por ser acuerdos que no necesariamente tienen fines de prosperar en el tiempo. ¿Sería esta una excepción o sería este acuerdo diferente? Porque, claro, el presidente saca pecho y además se caracteriza por negociar acuerdos rápidos, acuerdos eficientes, pero son unos acuerdos que se sitúan muy en el presente, que no tienen en cuenta los problemas que hay que resolver a futuro. Exactamente, tanto Netanyahu como Trump son personalistas, es decir, ellos resuelven según sus intereses personales, ¿no? Que pueden ser una combinación de intereses políticos, económicos, en el caso empresariales, en el caso de Trump, pero recordemos que para que esto prospere, un enquistamiento como se ha producido de este conflicto tan longevo necesita de varias fases, pero una de ellas es justamente acompañar en todo lo que se quiera hacer respecto de Gaza a que la autoridad palestina, puesto que jamás tiene que quedar fuera de la ecuación. Vamos a ver cómo se produce ese desarme, si realmente van a entregar todas las armas los milicianos, los jerarcas, digamos, que puedan quedar con vida de Hamás. Ha sido golpeado durante 2 años. Yo no creo que tenga en absoluto capacidad de retaliación hoy ni de reagruparse y poder constituir una amenaza existencial para el Estado de Israel. Eso me parece que a todos, más allá de si somos expertos en geoestrategia, geopolítica, podemos entender que si durante 2 años han sido bombardeados a diario, poco puede quedar en activo para que puedan
configurarse como una amenaza para el Estado de Israel. Dicho esto, si aceptan exiliarse o si aceptan reintegrarse, reabsorberse en la sociedad palestina, ¿quiénes los van a tutelar? ¿Van a ser unos tecnócratas palestinos dirigidos por un gabinete de paz, una suerte de buró, de consistorio, de cabezas que vienen todas del extranjero capitaneadas por Tony Blair? Esto es una gran incógnita. Él ya ha hecho sus contactos con multimillonarios que tienen intereses empresariales, que son además personas que no tienen un apego, no tienen una raigambre en el territorio ni de Cisjordania ni de Gaza, con lo cual esto es una segunda incógnita. ¿Por qué elegir a estas personas? ¿Qué se va a hacer en cuanto a reformular a la vieja guardia de la autoridad palestina, muy vetusta como es un Mahmoud Abbas, ya muy desgastada su imagen, pero su capacidad de reacción y sobre todo de reaccionar ante lo que se necesita hoy, que es más garra, más gallardía para presentarse también en foros internacionales y seguir insistiendo como un Estado ya reconocido por países que son potencia, como son Ángela, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia, España, ¿verdad? O Irlanda, decir, bueno, estamos aquí, existimos, vosotros mismos lo habéis dicho, ¿cómo nos vais a ayudar ahora a convertirnos en un Estado soberano e independiente? Pero si seguimos con una ocupación que de hecho Israel se arroga el derecho a permanecer ocupando militarmente el 58% de la franja de Gaza. Ángela, es una franja estrecha, 350 kilómetros cuadrados, y el 58% va a permanecer ocupado militarmente. Los gazatíes, como se les llama en la prensa, que no dejan de ser palestinos, el gentilicio es palestino, porque Palestina existió y siempre existirá. Entonces, en la mente, en los corazones de las personas, tanto dentro como fuera, que creemos que es injusto lo que ha pasado con un pueblo al cual se le impuso un Estado como es el Estado de Israel en el 47, con una resolución de Naciones Unidas, que luego se creó formalmente en el 48 ese país, y ahora la solución para el fin del cese el fuego, pero para el fin del conflicto pretende ser también desde Occidente. Esto es un plan, otra vez, que rezuma, digamos, colonialismo por todas partes. Pero amén de eso, para que prospere este plan de Trump se necesita voluntad política de Israel. Y vuelvo a insistir en que esa voluntad política no existe, porque hay una derechización de la política israelí, porque hay ministros que acompañan a Netanyahu en su gabinete que son sumamente extremistas y de hecho tienen declaraciones que ya se están estudiando en La Haya porque son constitutivas de genocidio, de limpieza étnica, y aparte de eso me parece que Europa no se puede lavar las manos, porque en realidad el Reino Unido es partícipe también de esta injusticia histórica al pueblo palestino y por tanto tiene que ser también una parte comprometida con la solución. Hoy no termina este conflicto, hoy es un capítulo más. Mientras Cisjordania esté troceada jurídica y físicamente y esté ocupada en su 63% del territorio, mientras no termine la ocupación y no se trabaje por poner las bases, sentar las bases para que realmente los palestinos puedan conducirse a sí mismos y no tengan que ser tutelados por cuerpos externos, por personas y por organizaciones externas, es lo que ellos están demandando. Son un territorio con un pueblo, con una cultura, son una nación. Lo que les hace falta es que se lo reconozca el país ocupante que es Israel. Y vuelvo la primera afirmación que hice hoy contigo, Ángela. El país que tiene hoy la posibilidad, la llave para abrir esa puerta de voluntad política que no existe en Israel es Estados Unidos. Y sin embargo de eso, pues la verdad es que no se ha hablado, Susana, al menos desde la Casa Blanca. De lo que sí se habló hoy fue de esta idea de un balneario en Gaza que en algún momento propuso Donald Trump, incluso con un video de inteligencia artificial. Se le preguntó por el tema y su respuesta fue más bien salirse por la tangente, como diríamos, y decir no sé ahora de ningún balneario, hay mucha gente que atender. ¿Tú qué opinas que puede pasar con este tema? Más allá de que se construya o no se construya un balneario, porque pues en este momento es imposible casi prever algún futuro cercano para Gaza, pues ¿qué es lo que espera, que le espera a ese territorio?
Bueno, eso es lo triste, ¿no? Que se ha hecho mucha burla de esto, que se ha hablado en redes de una manera sumamente, para mí es muy violento el ver cómo se han expresado distintos líderes políticos, pero especialmente esta Casa Blanca conducida por Trump hacia el futuro de esa franja que tanto ha sufrido. A Trump solo parecen interesarle los rehenes israelíes y me parece hasta lógico en la lógica que yo observo en la Casa Blanca. Recordemos que el país que más apoya, pero el país que ha consumido una y otra vez durante décadas esa narrativa sionista israelí, porque no hay que confundir los términos. Ya hemos explicado en otras ocasiones también en este canal, en France 24, la diferencia entre ser judío, entre ser, por ejemplo, sionista, entre ser semita, ¿no? Todo este término de antisemitismo que realmente está muy mal empleado, porque tan semita es un árabe como un judío o un integrante del pueblo hebreo, ¿verdad? Pero para no embretarnos en la semántica del asunto, lo importante aquí es que yo creo que realmente el futuro de la Franja de Gaza no puede ser ni una riviera de Oriente Medio para ricachones, como se suele decir, sino que debe haber inversión, sí, pero que trabaje con mano de obra, con capital humano de la franja para dar posibilidades de trabajo, de prosperar en la vida, de tener una vida digna a los palestinos, que son personas, la inmensa mayoría de ellos, salvo por estos periodos tan extensos de guerra como la que hemos vivido ahora de 2 años, el pueblo palestino no es esa horda de exaltados extremistas que quieren decapitar cabezas al estilo del ISIS. El pueblo palestino es muy alfabetizado. Yo creo que buena parte de la audiencia no sabe o desconoce que los maestros de las escuelas de primaria y de secundaria de Kuwait, de Bahrein o de Qatar durante mucho tiempo han sido maestros palestinos, hombres y mujeres, como doctores también. Tenemos a destacados palestinos que han llegado muy alto en la academia en Estados Unidos, por ejemplo, el fallecido Edward Said, Rashid Khalidi, que ocupa su cargo en la Universidad de Columbia. Es decir, hay grandes escritores, hay poetisas, hay artistas de distintas disciplinas de las artes plásticas y escénicas. En cine, en el cine también hay mucha imaginación y creatividad. Entonces, Ángela, sería muy triste que el futuro de Gaza, primero, lo decidan únicamente personas del extranjero, porque eso es un plan de colonialismo en el siglo XXI inaceptable. Imagínate si esto lo planteásemos para algún país de Latinoamérica. Las calles se llenarían de gente protestando. Pero además de eso es que es injusto porque este pueblo no tuvo culpa de lo que ocurrió con el Holocausto y con el régimen nazi cuando se asesinó a 6 millones no solo de judíos, también de otras etnias como la etnia gitana, pero también personas con diversidad sexual, etcétera, o por ejemplo personas a las que las acusaban de comunistas o de vagos o de estar enfermos. Entonces, sería muy triste que esto ocurra en la Franja de Gaza. Tiene que haber inversión, tiene que haber reconstrucción de los hogares y ahí hago un apunte. No debería ser la Unión Europea, ni Qatar, ni Emiratos Árabes Unidos, y mucho menos Arabia Saudí también, los que tengan que correr con el coste de reconstruir toda Gaza. Debería ser Israel, que es el que la ha destruido, porque ha habido un plan arquitectónico y ha habido un plan muy bien planificado para destruir la posibilidad de retorno de los gazatíes, de los palestinos, pero sobre todo cómo han ido aniquilando esperanza de poder volver. Han destruido escuelas, iglesias cristianas, por supuesto, si son iglesias son cristianas, mezquitas, templos de oración, han destruido bibliotecas, han destruido todo. La Franja de Gaza es inhabitable. Han hecho tierra quemada de ella y eso lo tiene que pagar, yo creo, el Estado de Israel. Y por eso es importante que los países europeos sigan presionando para que este primer ministro y sus ministros más extremistas tengan que presentarse ante la justicia, ante una corte internacional como la de La Haya, por más que Israel no reconozca su jurisdicción, igual que no lo hace Estados Unidos. ¿Por qué, Ángela? Porque si dejamos que un país como Israel esté por arriba de las leyes, ¿qué credibilidad otorgamos a partir de ahora al derecho internacional? ¿Por qué Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay o España tienen que acatar decisiones y resoluciones de estos tribunales, de estas instancias jurídicas supranacionales, si luego vemos que otro país tiene cheque en blanco para poder operar con impunidad como ha operado Israel en estos 2 últimos años? Porque no ha sido un derecho a la legítima defensa, sino un castigo colectivo a la población palestina buscando vaciar Gaza de sus habitantes para poder luego repoblarla con colonos israelíes o para poner allí negocios que sirven a los intereses de ricachones como la familia de Trump y sus amigos.
Y sin embargo, todo esto se ha detenido con este plan de 21 puntos de Donald Trump que tú has insistido mucho. Es un plan colonialista, es un plan que no resuelve el problema de fondo de la solución de dos estados, sino que complica más o profundiza más la situación simplemente haciendo un cese el fuego. Exactamente, o sea, ese plan de ahora 20 puntos que ha sido también objetado por 36 expertos en derechos humanos y derecho internacional convocados por Naciones Unidas para estudiar el plan de paz, que insisto, es un plan que no busca la emancipación del pueblo palestino, sino que es un plan de administración colonial, porque se entiende que, bueno, quieren expulsar a Hamas del gobierno de Gaza, que todavía la autoridad palestina no ha sido reformada suficientemente y no ven cómo van a poder dirigir esa franja de Gaza, pero esto fragiliza, debilita también a la autoridad palestina, pero además aquí ahora tenemos que hablar, Ángela, de la sumatoria de intereses regionales que hay, porque Egipto tiene su propia agenda de intereses cuando comience esta reconstrucción de Gaza, también la tiene Turquía, que no quiere quedar fuera de esa fuerza de observación internacional compuesta, dice Turquía, quisiera ver que haya tropas árabes y musulmanas para hacer valer y hacer prosperar este alto el fuego, pero esto esconde intereses de Turquía, que también es un actor regional de peso, como también, por supuesto, Jordania, un país cuya población, entre el 63 y 68% de la población jordana, está compuesta por palestinos de origen. Entonces, aquí hay una sumatoria de intereses que todos quieren proteger, y por eso a mí me parece muy triste que los únicos que no tienen voz y voto en este entuerto, en este proyecto de paz tan poco tangible, sean los propios palestinos, Ángela. Pues Susana, yo te agradezco como siempre por tu análisis. Seguro que seguiremos hablando de este tema y nos quedan como siempre también muchos asuntos por tratar. Por el momento vamos a hacer una pequeña pausa, así que te deseo un feliz día. Muchas gracias, Ángela, y hoy es un día para felicitar, sí, a las familias de los rehenes israelíes, para buscar un granito y un rayito de esperanza, porque los palestinos también merecen vivir con esperanza, y así lo muestran cuando les entrevistan. Es increíble la resiliencia de este pueblo, pero te agradezco a ti especialmente por tu sensibilidad al informar de ello. Gracias. Gracias a ti. Vamos, como he dicho, a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Seguimos esperando la intervención de Donald Trump en la Knesset.